invitamos al doctor Juan Lengua Sánchez a presentar su exposición Impacto de la pandemia en la salud mental de niños y adolescentes. El doctor Juan Lengua Sánchez es médico psiquiatra. Estudió medicina humana y la especialidad de psiquiatría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en psicoterapia, terapia familiar de orientación sistémica, realizado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Profesor universitario, docente en la Facultad de Psicología de la UNIFE y de Psiquiatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Colegio Médico del Perú, de la Asociación Psiquiátrica Peruana y de la Sociedad de Historia de la Medicina. Labora hace 30 años en el Hospital Herminio Valdizán como médico psiquiatra y ocupa actualmente el cargo de jefe del Departamento de Salud Mental del Niño y del Adolescente. El doctor Juan Lengua Sánchez, tiene usted 25 minutos para su exposición. Muy buenas noches. Dos preguntitas. ¿Me escuchan? ¿Ven la imagen? Sí, le escuchamos. ¿Y ven la imagen también, por favor? No ha compartido su pantalla. No compartir es justo lo que quiero ahorita solucionar. Porque... vamos a ver. A ver. ¿Ven la imagen ahora? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Solo póngale en modo presentación, sí, doctor. Sí, lo voy a hacer. Ya está. Ahora se ve, ¿no? Sí, doctor. Bien. Listo. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer a los organizadores que me dan esta oportunidad de tocar algunos aspectos de salud mental, sobre todo en este periodo tan crítico que es la pandemia que estamos viviendo. Indudablemente, el impacto de esta pandemia es a todo nivel. Acá hay algunos reportes de la UNICEF que señalan ya que es un estimado de la pobreza en que va a llegar nuestra población, sobre todo los niños y adolescentes. Estiman que más o menos se está incrementando en el 2020 un 39.9, y esto va a seguir aumentando, implicando una buena población de niños y de adolescentes. Bueno, esta pandemia, uno de los efectos que ha hecho es acentuar dos trastornos que ya venían siendo frecuentes. Me refiero a la ansiedad y la depresión, que ya estaban desde antes de la pandemia dentro de las 4 enfermedades más frecuentes. Coinciden a todas. Dentro de las más frecuentes estaba la ansiedad y la depresión, ¿no? Sin embargo, una serie de fenómenos que se han venido dando con la pandemia ha ido acentuando el malestar y esto afectando la salud mental de nuestros niños y nuestros adolescentes. Uno de esos es la distancia física, ¿no? El cierre de las escuelas, ¿no? La imposibilidad de esparcir al aire libre, el distanciamiento de los personajes más queridos. Hay que señalar que en el caso de los adolescentes, el grupo de pares cumple una función importante, cumple una función de sostén emocional, sobre todo en el caso de las chicas, ¿no? El grupo de chicas que se reúnen, lo que conocíamos como el grupo de la pijamada, obviamente las jóvenes se reunían no para dormir, sino para conversar. Es en esa confidencia, en ese compartir, que se convierte en un sistema de sostén, de apoyo emocional importante. Eso se ha quebrado con la pandemia, con el cierre de las escuelas.
el grupo de compañeras del colegio, ¿no? La pérdida de familiares, el desempleo en las familias, la incertidumbre y la exposición al estrés, todo eso son factores que han impactado en la salud emocional de nuestros jóvenes. Muchos se sumergen, ya vamos a ver en un ratito, que muchos se sumergen, se refugian en las redes sociales. Sin embargo, frente al deterioro económico, hay un porcentaje cada vez mayor que la va dejando por estrechez económica, ¿no? Según la UNESCO, en este año, más o menos un 12% de niñas van a dejar de utilizar las redes sociales por aspectos económicos. Indudablemente, frente a esta situación en la cual se da la restricción, el aislamiento, vamos a encontrar que nuestros niños y nuestros adolescentes enfrentan situaciones de ruptura y de separación, con medios de sostén, como por ejemplo el grupo de amistades que había mencionado, con el resto de la familia extendida, ¿no? Los abuelos, los tíos. Esta ruptura origina una acentuación de lo que venía diciendo al principio de la ansiedad y de la depresión. La restricción del espacio personal. El adolescente está en una etapa de individuación, de autonomía, y eso se restringe porque ya no puede salir y tiene que estar limitado, en muchos casos, en hogares desfavorecidos, a un cuarto, porque la familia viven en un cuarto. Entonces, hay, lógicamente, una disminución de su espacio personal que es muy importante, sobre todo para los adolescentes. La dinámica familiar se afecta también, ¿no? La dinámica familiar, el estrés que impacta en la familia, ¿no? El temor a la pérdida, no solamente de enfermarse, de fallecer en el caso del adolescente, el temor a la pérdida del vínculo de las personas más cercanas, el temor de perder al padre, a los hermanos, a los abuelos, a los amigos. Esto va acorralando al adolescente, el miedo. Todos estos temores van a originar una fuerte sensación de miedo que puede acentuar un cuadro de ansiedad, que puede acentuar un cuadro depresivo. El adolescente, como el niño, tiene muchas necesidades de identidad, de autoafirmarse, de diferenciarse, de ser independiente, de ser autónomo. Tiene necesidad de afecto, de realización personal, los proyectos personales, de independencia y de relación social. Todo esto se afecta en situaciones como la que estamos viviendo. De relación social porque no hay más alternativa, ¿no? Obviamente el mundo virtual ofrece algunas posibilidades, ¿no? En esto, por ejemplo, vamos a poner acá. La vez pasada una joven en la consulta me contaba que ellas, con sus compañeras de colegio, tenían lo que decían sus lonches virtuales. Se reunían a cierta hora con su cafecito, su galletita, 5 o 6 chicas del salón y frente a un video WhatsApp, las que podían frente a un Zoom, y ahí compartían, ¿no? Es una manera de hacer frente a esa necesidad de apoyo social, que lo necesitan de sus pares, ¿no? Los adolescentes necesitan también esa oportunidad de ser cada vez más autónomos, y esto se vea limitado. Y esto es bueno que los papás lo sepan para que lo entiendan lo que acontece, sobre todo en los adolescentes. Hay indudablemente un fenómeno que se da en, en adolescencia, que es la preparación para la partida de los hijos. Los hijos buscan independencia, no significa que necesariamente tengan que dejar la casa, sino que van diferenciando sus emociones, sus sentimientos, sus proyectos de los proyectos de la familia.
Esta preparación para la separación también se da en los papás, ¿no? Algunos papás pueden hacer hasta reacciones de duelos, uno más, hacen reacciones de duelos porque ya no está como objetivo de la pareja la crianza. Entonces se tienen que preparar para ese momento de la partida. Pues bien, este proceso de diferenciación, de preparación a la partida, se afecta con el enclaustramiento, con la limitación física. Al final, nuestros jóvenes se enfrentan, como les decía, a la depresión, al estrés, a la ansiedad, a la pérdida. Lo que significa tener que elaborar un proceso de duelo. Esto es más difícil. Este proceso es más difícil si el adolescente, si el niño tiene ya una patología previa. Por ejemplo, imaginemos los adolescentes que ya tienen una depresión anterior, que ya tienen una baja autoestima, o imaginemos unos escolares que tienen un trastorno de déficit de atención. Y como ustedes saben, son inquietos, son bien dinámicos, están moviéndose, pero ahora tienen que estar limitados a un cuarto. Y que quisieran salir libremente a la calle, a salir con sus amigos. No, es muy difícil sobre todo para las familias manejar. ¿No? Hace que esto sea mucho más penoso. O en los adolescentes que tienen otras patologías, como ataques de pánico, trastornos obsesivos compulsivos o conductas adictivas. ¿No? Indudablemente, yo conversaba con un colega que trabaja en el departamento de adicción del hospital y me decía que, que es muy probable que las conductas adictivas hayan aumentado en este periodo de la pandemia, que hayan aumentado. Las familias me comentan, por ejemplo, que muchos jóvenes se sumergen en el Internet como una conducta evitativa, lo cual nos hace pensar que, por ejemplo, esto que ya veíamos antes de la pandemia, que era la adicción al Internet, que ya está siendo una patología y que probablemente va a entrar en la clasificación del ICD-11, o sea, la 11ª clasificación de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud, va a tener ya un código, ¿no? Pero esto probablemente va a aumentar y lo vamos a ver cuando pase todo esto y nos tengamos que recibir en los consultorios. Los problemas los trastornos de conducta alimentaria, las anorexias, se hacen cada vez más dramáticas. Y un fenómeno que ya está llamando por fin la atención de las autoridades, que es la violencia familiar, el abuso y el maltrato, ¿no? La violencia familiar, el abuso y el maltrato. Yo les decía que frente a esta situación de estrés, como lo que nos da la pandemia, muchos escolares, muchos adolescentes incurren en conductas evitativas. Y dentro de estas conductas evitativas tenemos el Internet, pasan horas y horas, es muy difícil para los padres comenzar a poner límites, ¿no? El celular, ¿no? El celular, la música, el aislamiento mismo, se encierran en un espacio, en un lugar. Son conductas evasivas. Bueno, de repente la música puede ser algo más enriquecedor, pero el Internet y el celular eh, pueden incitar a lo que yo les decía hace un rato, que tengan conductas de adicción al Internet. Aquí hay que señalar que hay estudios que ya refieren que en el caso de los varones gustan más de los juegos online, de los juegos en líneas, y las chicas de chatear o de redes sociales. Más o menos para eso usan el Internet o el celular. La depresión, el aislamiento y las manifestaciones que tiene. Acá hay que decir que la depresión en los escolares, en los adolescentes, no necesariamente tiene las mismas manifestaciones clínicas que el adulto. Uno tiene la imagen del adulto, que está postrado en la cama, que no se levanta, que no se asea, ¿no? Y está así. El adolescente no necesariamente presenta ese cuadro clínico en la depresión. Muchos presentan una conducta agitada. ¿Qué significa?
que pueden ser irritables, pueden ser agresivos, ¿no? Y eso a veces se concierta a los papás. Cuando uno les dice, mire, señora, señor, lo que ocurre es que su hijo está deprimido, pero doctor, ¿cómo puedo pensar que está deprimido si le pega al hermano? Le pega a la hermana, responde mal, está irritable. Pues bien, en los adolescentes se puede dar esa presentación de la depresión. El joven está deprimido. No es que sea un rebelde, porque lamentablemente hay papás que piensan que la adolescencia es una enfermedad. Y no, es una etapa de la vida, ¿no? Entonces, se puede hacer esta presentación. O también pueden presentar múltiples quejas. Le duele la cabeza, el abdomen, todo, y no se encuentra nada. Son manifestaciones en las cuales nos está diciendo que está triste. O se aísla, se retrae también. Eh, Lamentablemente, y esto ya es algo que preocupa también a otras instancias en otros lugares, me refiero a los casos de violencia familiar, ¿no? Por productos de la crisis y cómo que ya se veía en muchos hogares disfuncionales, ¿no? En estas situaciones de violencia familiar los que están más vulnerables no solo es la mujer, sino son los menores, tanto niños como adolescentes, sobre todo las niñas, están más expuestas a situaciones de abuso y maltrato en esta situación de violencia familiar que estamos viviendo en este periodo de pandemia. Frente a esto, porque bueno, yo he querido presentarles de una manera sucinta un ensayo del impacto que esto origina. ¿Qué podemos hacer? Yo he querido presentarles justamente algunas alternativas y frente a esto, ¿cómo podemos manejarlo? ¿No? Yo quiero señalar acá y quiero comenzar que acá es muy importante la labor de la familia. Es muy importante el papel que tiene la familia para proteger a estos menores vulnerables. Yo siempre señalo que en la familia los capitanes son los papás. Los papás, el papá y la mamá son los capitanes del barco. ¿Ok? Yo sé que esto no es fácil, yo soy padre también, y no es fácil, obviamente. Pero el barco lo debe dirigir los papás, quien deben hacer frente a esta crisis. Significa que ellos deben tener muy claro este rol para, por ejemplo, trabajar de manera coordinada, apoyándose con un objetivo en común, remando en el mismo sentido, para poder, por ejemplo, dar una información adecuada. Uno de los aspectos que se ha visto en este fenómeno de la pandemia es la información falsa, la información que asusta, ¿no? No toda la información que uno ve por los medios o por el Internet es una información fidedigna y útil. Eso tiene que filtrarse, tiene que depurarse, ¿ok? ¿Quiénes tienen que encargarse de esto? Tienen que ser los papás, de tal manera que puedan brindar a la familia y a los hijos una información adecuada y no que esté ceñida en el temor exagerado, el miedo, porque a veces generan eso, un miedo frente a una situación que ya de por sí genera estrés, ¿no? De esta manera, los capitanes deben propiciar una estabilidad emocional, propiciar la calma. Y acá voy a decir algo que no es fácil, pero que es importante. Los papás no pueden perder los papeles, ¿no? Ustedes no subirían a un barco donde los padres han perdido los papeles, donde los capitanes han perdido los papeles, ¿no? Nadie subiría. Pero si ven que el capitán tiene una idea clara, que los capitanes tienen una idea clara y trabajan coordinadamente, eso ya inspira seguridad. No, no es fácil, porque muchas veces los papás tienen estilos de educación diferentes. Muchas veces no tienen reglas claras para manejarlo, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a trabajar un concepto nuevo que es el de la resiliencia. Pero aquí yo les quiero decir, les quiero hablar de la resiliencia familiar, aquella familia que se organiza para enfrentar el estrés y sale fortalecida. Que es hacer referencia en realidad a una resiliencia relacional, ¿no? Es
no solamente un conjunto de sentimientos, de decisiones, de creencias, de emociones que van a llevar, van a apuntar a superar y a fortalecerse frente a los problemas. Es que a mí me gusta mucho esta palabra en relación a la resiliencia relacional, es el aprendizaje del optimismo, que es posible, si trabajamos todos en el mismo sentido, enfrentar una situación estresante, ¿no? Esto es importante. Me gusta esta palabra, esta frase, el aprendizaje del optimismo. ¿No? Es necesario que para que se dé esto, en la resiliencia relacional que yo les decía, se dé expresiones de apoyo, de afecto, ¿no? Donde se pueda hablar de las emociones y aceptarlas. El hecho que digamos que somos tristes, que estamos tristes o que estemos ansiosos, no es un signo de debilidad, es un signo de que somos seres humanos. Si un papá dice, estoy preocupado, estoy ansioso, no está siendo débil, es un ser humano. Son emociones que tienen que expresarse y, como decimos nosotros, validarse, darle un significado, un valor, no tanto los papás como de todos los miembros de la familia. Estas conversaciones deben deben dar un significado a los acontecimientos, a las decisiones que se tomen. Y es mejor, si es que esto se puede manejar, si es posible, con un poco de humor. Uno de los elementos de la resiliencia es el buen humor. Acá yo les quiero resumir algunos aspectos en relación a la resiliencia familiar. Es importante, para que una familia esté fortalecida, el sistema de creencias que tiene. Hay varios trabajos en este sentido que refieren que, por ejemplo, una familia que comparte una fe tiene más recursos que otras para enfrentar una situación de estrés. El tener un grupo de creencias da un sentido a la adversidad que se está viviendo. Puede dar una perspectiva positiva, puede dar una trascendencia a lo que se está viviendo, ¿no? Bueno, no necesariamente tiene que ser una fe religiosa, ¿no? Yo me acuerdo hace poco un papá que era muy dado a la investigación, comenzó a averiguar y encontró que, por ejemplo, en 1918 la humanidad pasó por una situación muy parecida, que fue lo de la pandemia de la gripe española. Y yo he tenido oportunidad también de revisarlo, y las fotos son muy similares, la gente caminaba con mascarillas, ¿no? Y se tenía que cuidar también. Entonces el papá comenzó a sacar eso y dijo, miren, y sin embargo, este, las familias pudieron salir adelante. Hubo gente que murió, lamentablemente, y murió más gente que ahora, pero salieron adelante. Si ellos han podido, ¿por qué nosotros no podremos salir adelante? ¿No? Dando todo este sentido a su investigación histórica a la familia para propiciar una perspectiva positiva. Indudablemente la familia, frente a estas situaciones, va a tener que reorganizarse, ahí va a tener que ser flexible, ¿no? Yo hago entrevistas virtuales con mis pacientes del Hospital Valdizán y una vez con un pacientito que tenía una depresión, la primera me contestó la mamá, se hizo la entrevista con la mamá y el pacientito, la segunda sesión, posteriormente a las 3 semanas, me contestó el papá y le pregunté por la mamá, me dijo, mire doctor, yo he perdido mi empleo, pero ella lo tiene, ella está trabajando y yo me estoy encargando de la casa. Yo me encargo de cocinar y de entender las cosas aquí. ¿No? Esa flexibilidad da fuerza a una familia para enfrentar la eventualidad, la expresión franca y sincera de las emociones. Es importante que podamos expresar nuestras emociones al respecto, para que podamos tener un apoyo mutuo, respetándose, ¿no? En una situación en la cual todos pueden expresar sus sentimientos y sus emociones. Y poder llegar a acuerdos, como por ejemplo organizar actividades, darle un sentido a las actividades diarias que se tienen que realizar, continuar con los estudios. Este dato es importantísimo.
Hay padres que dicen, no, doctor, porque la educación virtual no es lo mismo que la presencial. Yo voy a esperar. No, es importante que los jóvenes estén ocupados, tengan una actividad. Y los estudios es una buena actividad para que los jóvenes hagan frente a esta situación de estrés que estamos viviendo. La actividad física. Yo de ahí debo reconocer la creatividad de las familias, ¿no? Una mamá frente a un hijo con déficit de atención que era muy activo, muy dinámico y que ya no podía salir a sus clases de fútbol, me decía, yo doctor agarré y le hice un régimen por el cual el joven tenía que subir y bajar las escaleras, pero haciendo un ejercicio, ¿no? Era una forma como podía mantener la actividad física a su hijo, ¿no? Mantener el contacto con las amistades, esto es importante en el caso de sobre todo los adolescentes, que mantengan contacto con sus amigos, como les había dicho hace un rato, el lonche, el Zoom o el lonche del WhatsApp, ¿no? Para mantener la amistad, ¿no? Mantener el contacto con la enamorada o el enamorado en el caso de los adolescentes, es importante, a través del teléfono, a través del internet. Esto me gusta bastante, lo que decía una psiquiatra, Helen Walsh, en un libro que se llama Resiliencia Familiar, es la capacidad de fantasear y de mantener la esperanza, de no culpabilizar, porque lamentablemente, frente a situaciones de estrés, siempre se busca culpabilizar a alguien y no echar mano a los recursos que nos tenemos. Entonces, esta capacidad de fantasear y de mantener la esperanza va ligada a la capacidad de desculpar, ¿no? De superar, por eso, los obstáculos que se vienen. Bien, esta es una foto, les quiero presentar, con lo cual voy a terminar. Este es un parque muy hermoso, se llama Kukeno, en Holanda, y es un parque hermoso lleno de tulipanes. Les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Juan Lengua Sánchez, por su excelente exposición de un tema tan importante en esta pandemia.